o cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 7. Este pasaje lo vamos a desarrollar tal vez doblemente, porque la próxima clase vamos a volver también a estudiar el mismo pasaje, ya que es increíble el contenido tan profundo que se encuentra en el libro de Apocalipsis respecto a todos los eventos que vamos a comenzar nosotros a vislumbrar ahora de una forma descriptiva, pero algún día de una forma real, en vivo y a todo color. ¿Se imaginan ustedes al apóstol Juan allá arriba en el cielo tratando de describir las cosas que el Espíritu Santo le estaba mostrando? Como por ejemplo cuando vayamos a estudiar ya pronto la Nueva Jerusalén, vamos a estudiar versículo por versículo las medidas, el oro, las piedras preciosas, la altura, los 2.200 kilómetros que tiene la Nueva Jerusalén de cada lado. O sea, todo lo vamos a ver con demasiados detalles, porque vale la pena. Imagínense ustedes que lo lleva el Espíritu Santo a un monte muy alto para que desde ahí pueda Juan observar a la Nueva Jerusalén, a esta ciudad que tiene un fulgor tan espléndido y tan maravilloso que no podrían las palabras humanas ni la imaginación tampoco poder realmente describir. Así que las cosas que nosotros encontramos en el Apocalipsis pues son ideas así vagamente ligeras de toda la realidad que nosotros vamos algún día a vivir. Vamos a dar lectura a este pasaje para a continuación ir desarrollando algunos puntos importantes y la próxima conferencia adentrarnos con mucho más profundidad. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En el principio de la Biblia, en el versículo número 1, Génesis 1:1, la Biblia comienza con estas palabras: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bereshit ha samayim ha eretz bara eretz. O sea que cuando Dios nos introduce la creación, nos muestra el universo cósmico que nosotros conocemos a través de los telescopios, ahora con los inventos que han podido llegar a saber solamente que hay galaxias a más de 10 millones años luz de nuestro planeta. Cuando dice la Biblia: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, esta palabra creó, que es clave en el libro del Génesis, es la palabra hebrea bara, y esta palabra significa crear de la nada, porque en el hebreo y en el griego existen dos palabras muy importantes para crear o para nuevo. Por ejemplo, cuando dice la Biblia Dios creó los cielos y la tierra, está diciendo que de la nada, o sea, fue un acto de creación ex nihilo. O sea, de la nada aparecieron los cielos y la tierra, y los creó en forma bruta, en forma rudimentaria, y después aparece la palabra asa, A-S-A,
que significa moldear o dar forma. Y cuando en el Nuevo Testamento encontramos la palabra nuevos cielos y nueva tierra, vean ustedes la diferencia. Si tú tomas un vehículo y lo chocas y lo restauras y lo dejas otra vez como nuevo, no estás viendo a un vehículo que ha salido de la fábrica. Dices, te vendo un vehículo restaurado y parece nuevo, pero no está salido de la fábrica. Pero cuando sale de la fábrica es cuando es nuevo. Entonces, cuando Dios dice, crearé cielos y nueva tierra, significa que no va a restaurar la tierra, que los cielos no van a ser con curitas y se va a moldear los planetas, sino que da a entender que serán totalmente pulverizados, que serán deshechos como el humo, que se incendiará el universo entero, y Dios creará de la nada un nuevo universo con un nuevo planeta. Entonces, esto es muy importante porque en el versículo 2 del Génesis dice la Biblia, y estaba la tierra desordenada y vacía. En el hebreo es las palabras tohu bohu, que significa desolada, sin ninguna absoluta árbol, ni mucho menos como el resultado de una devastación, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces vemos en el versículo 2 del Génesis que algo le sucedió a la tierra en su creación original. O sea, Dios no creó la tierra ni desolada, ni vacía, ni devastada, y mucho menos cubierta de tinieblas, porque las tinieblas entraron después. Entonces, si nosotros vemos que la tierra en el versículo 2 del Génesis estaba desolada, devastada, totalmente acribillada, como si un cataclismo hubiera sucedido, es porque la tierra pasó bajo un juicio antes de ser restaurada en el versículo 3 en adelante de Génesis capítulo 1. Entonces, entre el versículo 1 del capítulo 1 del Génesis y el versículo 2, algo sucedió. Los cielos y la tierra originales fueron creados millones de años antes que el ser humano. El ser humano fue colocado en este planeta cuando en este planeta ya existía Satanás, cuando ya había existido una rebelión tremenda en el cielo de los ángeles. O sea que este universo actualmente se encuentra bajo la potestad de los ángeles. Y el nuevo universo que Dios va a crear con la nueva tierra se encontrará bajo la potestad del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces, aquí es muy interesante, y vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 65, de qué forma el profeta, 750 años antes de Cristo y antes de Juan, desde luego, escribió acerca de esta nueva creación usando las palabras hebreas que se usaron en Génesis capítulo 1. Dice en Isaías 65, versículo 17, porque he aquí que yo crearé. A los que les interese ponerle ahí arribita de la palabra crear es bara, con B grande, bara, que significa crear de la nada. Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, o sea, de este planeta, de Plutón, Marte, Saturno, Venus, la Luna, el Sol, las galaxias, Andrómeda, etcétera, etcétera, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. O sea que esta nueva creación de los cielos nuevos y de la tierra nueva, ¿cuándo va a ser? ¿En el milenio o después del milenio? Después del milenio, ya lo hemos estado enseñando. En el milenio van a haber algunos cambios ecológicos, las flores no tendrán espinas, habrá animales, habrá leones, habrá cobras, víboras, serpientes que van a estar jugando ahí con los niños, etcétera, etcétera. En el reino milenial prevalecerán todas estas cosas, pero en el reino milenial ya lo hemos ido estudiando poco a poco, habrá muerte,
habrá castigos y habrá una rebelión final. Apocalipsis 20 ya lo vimos cronológicamente, cuando atacarán el campamento de los santos, los que entraron al milenio con cuerpos no glorificados y que durante el milenio van a necesitar la conversión o van a necesitar arrepentirse y la redención de sus pecados. Entonces, esta creación de los cielos nuevos y de la tierra nueva no será más que después del milenio, y la Nueva Jerusalén, que en las próximas clases vamos a comenzar a estudiar, serán en el estado eterno. O sea, hasta que entremos a la eternidad, después de que Satanás sea atado y lanzado al lago de fuego, comenzará el estado eterno con la creación de los nuevos cielos, de la nueva tierra, y donde nosotros viviremos eternamente con Dios. He aquí yo crearé vara, nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. O sea que en el milenio todavía muchos de nosotros vamos a reconocernos. En el milenio vamos a tener familias. La Biblia le promete a muchos siervos y a muchas siervas tener a tus hijos en el milenio, y que tu simiente seguirá siendo bendita. No sabemos cuánto, no sabemos hasta qué generación, pero en el milenio habrá reproducción sexual, reproducción animal, castigos, juicios, muerte, como ya lo hemos estudiado en las clases anteriores. Ahora vean ahí en el capítulo 66 de Isaías, versículo 22, que se vuelve a repetir otra vez la misma verdad. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá. ¿Qué cosa? Importante, la palabra descendencia, apúntala, Sera en el hebreo, con Z, Sera, como suena, Z-E-R-A, significa esperma, simiente, descendencia, linaje. Todas estas palabras son sinónimos de la misma palabra hebrea. Cuando tú veas en la Biblia descendencia, linaje, semilla, etcétera, etcétera, es la palabra Sera, que aparece por primera vez en Génesis 1, cuando dice que cada cosa será según su fruto y su género. Es la palabra Sera, esperma, semilla, descendencia, linaje. Aquí nos promete Dios que nuestra semilla, nuestro esperma, nuestro linaje permanecerá, y vuestro nombre. O sea que cuando muramos y pasemos al milenio y pasemos a la eternidad, tu personalidad y mi personalidad prevalecerán, se mantendrán intactas, desde luego que en estado perfecto. O sea, César va a ser César con otro nombre, yo seré Armando con otro nombre, pero yo siempre estaré consciente por toda la eternidad de mi personalidad, del carácter que Dios tengo, de lo que Dios hizo con mi vida, de cómo me salvó, porque en el cielo solamente habrá una cosa que nosotros hicimos aquí en la tierra. Todas las demás cosas que hicimos en la tierra, ninguna permanecerá. La única cosa en el cielo que permanecerá, que hicimos los hombres, fueron las llagas en las manos del Señor Jesús. Esas llagas que le hicimos con los clavos que le pusieron por tus pecados y por mis pecados, el Cordero es, cuando vimos Apocalipsis 5, retratado en el cielo como inmolado. Y ya vimos cuando estudiamos Apocalipsis 5, el Cordero inmolado, que la palabra inmolado significa sacrificado. Juan ve a Cristo en el cielo con sus llagas en las manos. Cuando resucitó, le dijo a Tomás, ¿se acuerdan? Pon tus manos en mis manos y pon tu mano en mi costado. Estas llagas y esta huella en el costado de Cristo permanecen en su cuerpo como un recuerdo de la gracia de Dios. Regresamos al Apocalipsis y dice la Biblia que en la nueva creación no habrá mar. Y el mar ya no existía más. No se nos menciona en la Biblia si en el milenio va a haber mar, pero se nos menciona que cuando haya la nueva creación no va a haber necesidad de mar.
Ustedes saben que 3/4 partes actualmente del planeta Tierra está cubierto por los océanos, y 1/4 parte del planeta Tierra es solamente tierra sólida. Todo lo demás son océanos, o sea, este planeta es 3/4 partes cubierto por el agua. ¿Y saben ustedes por qué? Porque en el Génesis capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia que las tinieblas estaban cubriendo la faz del abismo, y Dios hizo que saliera el agua y que se formara lo que se conoce como la capa arriba de la atmósfera y la capa de abajo de los mares, y se hizo un intermedio, un paréntesis, entre el agua de las nubes que cae de los cielos y el agua de abajo de los océanos que se evapora a través del ciclo meteorológico. Pero en el diluvio universal, capítulos 7 y 8 de Génesis, dice la Biblia que el diluvio no solamente cayó del cielo, sino que se abrieron dentro de la tierra las fuentes del abismo. Si lo lees con detenimiento, Génesis 7, dice la Biblia que Dios ensanguichó literalmente a los habitantes, o sea, el agua surgió de dentro de la tierra y el agua cayó de arriba de la tierra, y así fueron atrapados de abajo y de arriba los habitantes, y hasta que el agua cubrió los más altos montes del Ararat, que son de las montañas más elevadas junto con el Everest en el planeta Tierra. Entonces el mar no vamos a necesitarlo ya, no va a necesidad ya de peces, de tiburones, porque el mar es un símbolo de la maldad en la Biblia. Veamos esta verdad, por ejemplo, en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, la Biblia menciona el mar varias veces como este símbolo. Y dice, por ejemplo, aquí en Isaías, que los malos son como el mar, no se pueden estar quietos. Como el agua es azotada contra la arena y como jala el mar, así los malos no pueden permanecer quietos, igualmente que es retratado como un símbolo de la maldad. En Apocalipsis 21:2, Juan ve una ciudad y le llama la santa ciudad. ¿Por qué santa? ¿Habrá alguna ciudad santa actualmente en el mundo? Ni de chiste. Todas las ciudades actualmente están totalmente pervertidas, corrompidas, azotadas por la inmoralidad. Juan ve Jerusalén descender y le llama la ciudad santa. ¿Recuerdan lo que significa la palabra santo? Significa separado, significa apartado, significa pureza o puro. Entonces, esta ciudad es santa porque es diferente a todas las ciudades que existían abajo. Y esta ciudad, ningún arquitecto la diseñó. Cuando entremos a estudiar con detalles, vamos a ver que va a medir 12.000 estadios, es equivalente a 2.200 kilómetros de cada lado. Va a estar anclada, no va a estar flotando, porque dice que sus cimientos, habla de cimientos, todo esto lo vamos a ver con detenimiento, y va a ser una forma cuadrangular, la santa ciudad, y parece que va a ser de forma piramidal. Es posible que sea como un tipo como de pirámide la nueva Jerusalén. Todo esto lo vamos a ver en su tiempo. Entonces Juan comienza diciendo que la santa ciudad desciende del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿La ciudad de Jerusalén es una ciudad o es la iglesia? ¿Perdón? Si nosotros estudiamos como lo vamos a hacer todo este capítulo 21, vamos a darnos cuenta que es una ciudad literal. ¿Por qué a una ciudad se le está describiendo metafóricamente como la iglesia? Porque la iglesia es la esposa vestida o ataviada para su marido. O sea, antiguamente venía el varón, el novio, y la muchacha tenía que ser virgen. Antiguamente los judíos, si encontraba que su esposa no era virgen en el momento de casarse, la rechazaba. La esposa tenía que, ¿por qué se visten de blanco algunas, aunque ya ni de negro deberían de vestirse, ¿verdad? Ya ni de chinas poblanas les queda. Pero el blanco representa la pureza, la virginidad, la limpieza.
la transparencia, la sinceridad. Entonces, aquí se retrata a la iglesia como una esposa vestida, o sea, sin mancha y sin arruga, dispuesta para bajar y casarse aquí abajo en la tierra. Veamos la explicación en el libro de los Gálatas, capítulo 4. Gracias a Dios que no tenemos por qué especular ni interpretar a nuestra manera, sino que el Espíritu Santo en otras partes de la Biblia nos explica absolutamente todo lo que necesitamos para el conocimiento espiritual. En Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 26, vemos nosotros una alegoría entre las dos mujeres de Abraham, la esposa verdadera y con la que se fue a Tequesquitengo, con la amante, con Agar. Decidme, Gálatas 4, 21 al 26, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Sigan con mucho cuidado, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. O sea, la esclava fue Agar. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham, desesperado ya por tener el hijo, y cuando el hijo no venía, ¿y qué pasará? Ya pasaron 20 años, 25 años, y ya fui al ginecólogo y me dijo que mi esposa nada y que yo tampoco nada. Entonces dijo Abraham, ¿verdad? Me quedan como 6 meses o más a lo mejor de esperma, pues mejor, ¿verdad? Me meto con la sirvienta. Y agarró a Agar, a una de las esclavas que tenía, y se metió con ella Abraham. Y entonces lo que hizo Abraham fue adelantarse al plan de Dios, manifestar impaciencia ante el plan de Dios y también manifestar incredulidad en el poder de Dios. O sea, él dijo, humanamente, yo ahorita no voy a poder, si siguen los años pasando, ya no me voy a casar. Entonces mejor agarro el primero que pase. La primera ruta 100 que pase y yo me subo a ella. El primer pecero me subo, o el primer bus, ahí me subo arriba del bus o del camión. Entonces Abraham se metió con esta mujer, Agar, que era la esclava, ¿y quién nació? Nació un muchacho llamado Ismael. Y este muchacho, Ismael, nace de una mujer esclava, mas el de la libre, dice la Biblia, es el hijo de Sara, la mujer legítima de Abraham, y de la cual nace Isaac. Dios prometió que sería de Sara, no de Agar, de Sara, de donde nacería la promesa. Y muchas veces Dios nos da una promesa y deja que se mueran todas nuestras esperanzas humanas para cumplirla. Mijita, ¿qué promesa Dios les da a los muchachos? Pues te tengo para ti un chocorrol, pero de veras, una mujer. Si no te di a mi hijo, si no escatimé a mi hijo, ¿cómo no te voy a dar, Conchita, un varón que sea tu esposo, que te sea fiel? ¿Cómo no te voy a dar, mujer, un varón, una mujer que tú necesitas? Dios tiene lo mejor para nosotros. Eso no hay absolutamente duda alguna, que Dios tiene lo mejor para todos sus hijos, si sabemos esperar. Si sabemos esperar. Dios quiere esa casita para ti, Dios quiere ese negocio para ti, pero todo el principio de la obra de Dios y todos los principios espirituales en el reino de Dios operan bajo una semilla. Jesús dijo en Mateo capítulo 13, el reino de Dios es como una semilla de mostaza, la más pequeña de las semillas, que crece y se convierte en un gran árbol donde las aves vienen y hacen nido en sus ramas. O sea que todas las cosas que Dios comienza, Dios las comienza y las inicia de poquito, de lo más poquito que se puede, hasta que se desarrolle y crezca su obra.
Yo les decía ahora que estuve en Costa Rica que hay muchos líderes, lo decía en el radio, y hay muchas personas que ya quieren entrar al ministerio, muchos se casan y ya quieren tener televisión Trinitron y refrigerador Whirlpool y lavadoras y alfombras persas, y recién casados ya quieren tener absolutamente todo. Y no quieren esperarse a ir ahorrando, ya quieren tener un Cadillac, quieren tener una limusina ya recién casados, ya quieren hacer el negocio, ya puse una panadería y a los 6 meses ya quiero que mi panadería prospere, ya puse este negocio, ya quiero que Dios lo bendiga, y no es así. No es así. Irá andando y llorando, o sea, se necesita sembrar con lágrimas. Y ese esfuerzo en el que Dios te ve que trabajas y regresas y no produce el trabajo, pero tú sigues, pero volverás con gozo, trayendo tus gavillas de la cosecha tan grande que sembraste, pero Dios bendice el fruto del sudor de nuestra frente. Es por eso que Dios maldice los juegos los pronósticos deportivos, jugar en Las Vegas dinero, rifas con la lotería. Si yo compro un boleto de lotería con el propósito de hacerme rico y brincarme, no trabajar, pronósticos deportivos para sacarme la lotería, y siempre dicen, ¿verdad? Y te doy la mitad, Señor, si me lo saco, ¿verdad? Eso ya se lo sabe el Señor de memoria, ya no lo engañas con eso. Y si me saco esto y hago esto con el propósito de evadir el trabajar y el esforzarse, o voy a robar mejor para poder de una vez comprarme lo que quiero, o voy a tratar de ganar dinero más rápido con el tráfico de las drogas, todo ese dinero que no se obtenga a través del largo plazo y con el sudor de tu frente es dinero maldito. Dinero mal habido será maldecido. No hay absolutamente ningún tipo de dinero, ningún tipo de negocio que Dios pueda bendecir de esta forma. Entonces tenemos que entender este principio, ¿verdad? Son 20 años de predicar, son 30 años de trabajar, fuiste a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, tu maestría, tu doctorado. No cualquiera tiene ya una maestría, un doctorado. De la noche a la mañana fueron años que te quemaste las pestañas, años que te desvelaste, años para preparar tu tesis, y al final te das cuenta, todo ese esfuerzo para tener ese título que tienes en tus manos. Nada en la vida es rápido. El diablo trabaja a corto plazo. El diablo llega y ya te ofrezco esto, ya diviértete, ya haz el dinero rápido, no tienes por qué sufrir, no tienes por qué padecer tantos padecimientos, ya ahorita rápido todo. Pero llega y te cobran la factura a corto plazo también. Él le dice a los jóvenes, te hago artista de la noche a la mañana, te hago millonario de la noche a la mañana, te hago actriz, te hago vedette, te hago modelo de cine, te hago esto, rápido, y vas a subir como la espuma, y con la misma rapidez caerás también de más alto. Dios trabaja a largo plazo, el diablo trabaja a corto plazo. Abraham cometió ese error. Él no tenía la Biblia, no tenía los principios que tenemos nosotros, y las cosas que sucedieron para nuestro ejemplo. Abraham se comió la torta antes de tiempo, como decimos en México, se mete con Agar, nace Ismael, que no era el plan de Dios, y se tiene que esperar a Abraham para poder tener el hijo de la promesa. Dice el versículo 23 de Gálatas 4 que el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Cuando nosotros nacemos santos de Dios, nacemos todos de la carne. Todos nacimos de la carne, de papi y de mami. Lo que es nacido de la carne es Juan capítulo 3, del 3 al 6. Lo que es nacido del Espíritu es, nosotros somos hijos de la carne, de mi mami y de mi papi, pero soy hijo de la promesa del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nacimos, todos nacimos con esa maldición. No era a través de la carne, de nuestro nacimiento físico, que Dios nos iba a bendecir. Y por eso Cristo le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y Nicodemo creyó
debiendo haber conocido el Antiguo Testamento, el tontote le dijo, entonces es necesario que regrese al vientre de mi madre y vuelva a nacer. O sea, Nicodemo asocia las palabras de Jesús con la reencarnación. Reencarnar, lo que enseñan las culturas hindúes y del Medio Oriente, la transmigración de las almas, y la Biblia es contraria a esta filosofía herética. No hay ninguna reencarnación, sino que tenemos que nacer del Espíritu y del agua. El agua es la palabra y el Espíritu es el agente que hace que la palabra cobre vida y me haga nacer de nuevo. Estos dos hombres, Isaac e Ismael, representan el nacimiento físico, carnal. Isaac representa el nacimiento espiritual que todos hemos tenido a través de la conversión. Ahora noten ustedes que Dios tenía preparado todo esto. Dice a continuación, lo cual es una alegoría. Lo cual es una alegoría. Todas las cosas que pasan en la Biblia, los matrimonios, las guerras, el tabernáculo, los ritos, las liturgias, absolutamente todas las cosas tienen un simbolismo espiritual, que son interpretadas a la luz del Nuevo Testamento. Si no tuviéramos Gálatas, no sabríamos más que, bueno, nació Ismael y nació Isaac, y pues nunca podríamos descubrir que detrás de estos dos nacimientos se encuentran enseñanzas, perlas, piedras preciosas escondidas del Espíritu de Dios. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres, ahora resulta que las dos mujeres también representan algo en la Biblia. Ismael, el nacimiento de la carne; Isaac, el nacimiento del Espíritu. Sara representa el pacto de sangre, el pacto de la gracia. Agar, el pacto de la ley del monte Sinaí. Increíble, maravilloso, sorprendente. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Todos nosotros que nacimos de papi y de mami, sin haber conocido a Cristo, porque Dios no tiene ni sobrinos, ni nietos, ni ahijados. No, pues mi papá es pastor, mi mamá es monja, mi tío es el cardenal de Tlalnepantla, etcétera, etcétera. ¿Sabes una cosa? Aunque tu tía sea monja, aunque tu padrino sea el papa, aunque tu padre sea pastor, tú tienes que nacer de nuevo. Porque es una experiencia individual de cada uno de nosotros. Y así como todos nacimos de la carne, del tipo de Ismael, llega un momento en la vida en la que necesitamos nacer del Espíritu para convertirnos en hijos de la promesa. Ismael representa a los hijos en la carne y su madre, Agar, representa a lo que nos tenía esclavizados antes de conocer a Cristo, la ley. La ley, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Hay montes en la Biblia que representan a seres humanos. Y aquí en este caso, ese monte Sinaí, donde subió Moisés con Josué y donde recibió las tablas de la ley, el monte representa a Agar, la madre de la esclavitud, porque fue en el monte Sinaí donde Dios le entrega la ley que los iba a hacer esclavos de la ley hasta que viniera el libertador de la ley, el Mesías, Cristo Jesús. Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, y aquí está nuestro tema y lo que nos interesa, este monte Sinaí en Arabia corresponde a la Jerusalén actual. La Biblia enseña dos Jerusalenes. La Jerusalén terrenal, la que se encuentra ahorita geográficamente en el Medio Oriente. ¿A quién representa?
Aquí lo dice claramente, representa a la Jerusalén de el pacto de la ley. Los judíos que se encuentran ahorita físicamente viviendo en aquella Jerusalén son los judíos que viven bajo la esclavitud. El judaísmo que se practica actualmente no es el judaísmo. Si tú vas a Jerusalén y ves a los rabinos que traen sus pelos aquí, sus caireles aquí colgando, sus kipás, etcétera, etcétera, y sus barbas, y vestidos de negro, y están en el mundo de las lamentaciones, así, con sus talides, ore y ore, todo ese judaísmo no es el judaísmo de la Biblia, del antiguo pacto, mucho menos del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque le agregaron más de 605 mandamientos a la Torá de Moisés. Le agregaron mandamientos, pero al sábado, bueno, lo hicieron al sábado lo hacen insoportable, al grado que si suben a un elevador el sábado y aprietan el botón tercer piso de un elevador, ya eso para ellos es trabajo y es violar el sábado. A ese grado. Prender la luz es trabajar en el sábado no prenden la luz o la dejan prendida mejor. Entonces, el judaísmo actualmente se llama judaísmo rabínico. No es el judaísmo bíblico de la Torá, sino que agregaron otro libro que se llama el Mishnah y el Talmud, donde son interpretaciones rabínicas de la Torá, del Antiguo Testamento. Y por eso dice en 2 Corintios capítulo 3, 18 en adelante, que cuando los judíos actualmente ven la Biblia, tienen un velo puesto en los ojos, el cual cuando se conviertan a Cristo se les caerá y podrán ver la luz. Agar es el monte Sinaí y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, la terrenal, pues esta, junto con sus hijos, está a tiempo presente en esclavitud. El pueblo que antiguamente Dios vino a liberar, que son los judíos, dice Pablo, se encuentran en esclavitud, viviendo, adorando una Jerusalén que no es la Jerusalén que va a descender algún tiempo del cielo. Más la Jerusalén de arriba, ya se estaba anunciando una Jerusalén en el cielo, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ya se anunciaba que arriba hay una Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes? Vayamos a Éxodo capítulo 25. Yo sé que el libro Apocalipsis atraganta a la mayoría. Se están dando una empachada de aquellas. Sin embargo, hermano en Cristo, hermana en Cristo, estas conferencias, guárdalas y tal vez antes del rapto los vas a entender. O en 8 meses o en un año. Yo me acuerdo de conferencias hace 10, 15 años que oía de hermanos predicadores y que pues es que te quedas así, ¿no? Que sales mareado, ¿no? Así hasta con dolor de cabeza. De tanta cosa, ¿no? Que alegoría, que representación, que la ley, porque no conocía yo la ley, no conocía yo, no había estudiado estas cosas, pero conforme van pasando los años y vas estudiando, ahora yo oigo esas conferencias pero qué luz tengo ahora sí, ¿verdad? Y así es también con todas las cosas de la palabra de Dios. Conforme van pasando los años, la oyes la misma conferencia una vez, y la oyes el mes que entra, y la oyes dentro de 6 meses, y la vuelves a oír dentro de un año, y cada vez que la escuchas, le entiendes más cosas en la medida en la que tú estés creciendo espiritualmente. En Éxodo 25 es importante que notemos esto. Dios le da a Moisés unos planos. Y los planos que Dios le da a Moisés significa que el tabernáculo que aquí en la tierra Moisés edificó, ese tabernáculo ya existe o ya existía en el cielo. Porque los planos que recibe Moisés aquí en la tierra es de un tabernáculo que está exactamente igual en el cielo. Y esto lo hemos visto en Apocalipsis. Vi el cielo abierto y se veía el arca. Y vi bajo el altar, las salvas de los santos, Apocalipsis 6. Y vemos en el Apocalipsis todas las cosas que aparecían en el tabernáculo terrenal se encuentran arriba en el cielo.
O sea, dice Hebreos 11, 2 y 3, porque las cosas que se ven y el universo que vemos fueron hechas de las cosas que no se veían. Entonces, muchas cosas que nosotros vemos aquí a nuestro alrededor, por ejemplo, las piedras preciosas de las minas, el jaspe, el brillante, el rubí, el oro, esas piedras preciosas las vamos a ver que existen en el cielo. Acuérdense que Satanás no era el diablo. Una vez me dijo una persona, ¿por qué Dios creó al diablo? Dios no creó al diablo, Él se hizo diablo. Dios creó a un ser llamado Lucifer, que era un príncipe y que era el antorcha, era una luz, significa el resplandor, la luz que resplandece. Dios no creó al diablo malo, ¿verdad? Dios no creó la maldad, ya lo vimos todo en la serie La existencia del mal, sino que Él se hizo diablo abusando de su libre albedrío. Pero Satanás, dice la Biblia en Ezequiel 28, cuando describe la creación de Satanás, estaba vestido de puras piedras preciosas. Todo su vestido de Satanás eran rubíes, pero eran piedras preciosas del cielo, que son un reflejo, las que tenemos aquí, de aquello que es increíblemente indescriptible. Por eso vamos a estudiar la Nueva Jerusalén y vamos a ver de qué forma se forman las piedras en las paredes. Toda la pared de la Nueva Jerusalén van a ser incrustaciones de jaspe, que es una piedra opaca o ovalal con diferentes colores, y va a haber oro puro, pero un oro que no hay en el mundo, que es transparente. En ninguna parte hay oro transparente, y ya todos lo vamos a ver. Pero en Éxodo 25, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere su voluntad de corazón, tomaré en mi ofrenda. Y tomarán oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, etcétera, etcétera, pieles, piedras de ónice, versículo 7, versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, o sea, los planos del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vemos pues que de acuerdo a Dios, las cosas que hacen aquí es un plano de las cosas que existen en el cielo. Allá arriba, si aquí abajo hay una Jerusalén, y Dios dice: ahí pondré mi mano está sobre Jerusalén, es porque hay una Jerusalén igual en el cielo, en el mundo invisible, y muy pronto va a bajar a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios escogió que sería la ciudad eterna. Y aquí abajo tenemos solamente la maquetita. Ahí está la maqueta nada más, y se va a quemar Jerusalén cuando sea destruido el planeta, y bajará la verdadera Jerusalén, que se compara con la iglesia de Jesucristo vestida para su marido. Regresamos a Apocalipsis. Ay, Padre Santo, cuántas cosas necesitamos aprender. Y dice a continuación aquí el versículo 3: y entonces oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, o sea, que esta nueva ciudad de Jerusalén, cuando baje a este planeta, bajará con ella la misma gloria y presencia del Dios Todopoderoso. Por eso es santa, porque trae al mismo Dios, la misma Shekinah, la gloria del Antiguo Testamento que estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, la Shekinah, la gloria que estaba en Jesucristo, y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Es la misma gloria y la misma presencia que tienes tú y que tengo yo en el cuerpo. ¿Qué no sabéis que vuestros cuerpos son templo, habitación, tabernáculo del Espíritu de Dios? ¿Quién es el Espíritu de Dios? La gloria de Dios. ¿Se imaginan que nosotros tenemos y somos portadores de la gloria de Dios? Ahora, esa gloria que tú tienes, amados santos de Dios, ¿la estás dejando salir? ¿La ve tu familia? ¿La ven tus amigos en la escuela?
Dice en Mateo 5, así hacéis buenas obras para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes, a través de nuestra forma de ser y de comportarnos con la gente de nuestro alrededor, Dios quiere que esa gente a nuestro alrededor digan, esa persona es diferente a todas las personas con las que yo me junto. Paquita tiene algo diferente de todas las amigas, y las amigas han notado que Paquita no es igual a sus demás amigas, ni hace tampoco, ni va a los lugares de sus demás amigas y de sus más amigos. ¿Qué está sucediendo? Paquita y Jorgito están glorificando a Dios. Aquí llegamos a la iglesia, ¿verdad? Glorificar a Dios, y cantamos, y pues sí, y queremos glorificar a Dios, y creemos que lo estamos glorificando. Lo que lo glorifica es nuestra santidad. La pureza que podamos nosotros tener en nuestro corazón. Por eso dice, he aquí el tabernáculo, el esquene en el griego, la morada de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Por esto sabemos que es después del milenio. Ya, subráyalo, no habrá muerte. Hasta aquí nosotros nos damos cuenta que ya pasamos el milenio. El milenio ya pasó, ¿se acuerdan? En el capítulo 20. Con el juicio del gran trono blanco, donde terminamos con una condenación eterna y la perdición por todos los siglos de los hombres impíos que fueron lanzados o serán lanzados al lago de fuego. Cronológicamente el apóstol Juan continúa describiendo en estos dos capítulos qué es lo que sigue después del milenio. Nuevos cielos, nueva tierra, la Jerusalén celestial, baja, preciosa, inmaculada, fulgorosa, brillante, espléndida, increíblemente maravillosa, indescriptible al lenguaje humano, y ahí está la presencia de Dios, y dice la Biblia, de ahí en adelante, nunca, nunca nadie volverá a morir. La muerte es, dice en 1 Corintios 15, el último enemigo en ser vencido por Dios. Y dice la Biblia a continuación, y Dios estará con ellos, ellos serán su Dios, su pueblo, y enjugará a Dios toda lágrima, ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, vean esto para terminar. Aquí se escribe que ya no hay muerte, ni clamor, ni dolor. Sin embargo, nosotros, al morir, si tú mueres hoy en la noche, y eres cristiano, y te vas a la presencia de Dios, desde el momento en que seamos sacados y formamos parte de la primera resurrección, para nosotros los cristianos, ya no vamos a volver a morir más, ni tampoco en el milenio somos los que vamos a formar parte de los que se mueran. ¿Quiénes son los que se van a morir en el milenio? Que ya lo vimos en las clases pasadas. Las personas sobrevivientes a la Tercera Guerra Mundial, que entren a vivir en el milenio y que al final se rebelen en contra de Dios. Esas son las personas que van a morir, porque nosotros cuando bajemos con Cristo, ya bajamos con cuerpos glorificados. Veamos esta verdad para terminar en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Versículos 13 en adelante. En Apocalipsis 7 se encuentra el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, donde vemos en el versículo 9, vamos a un poco antes, Apocalipsis 7, versículo 9, una gran multitud. Juan de repente, así, ¡prum!, voltea y ve una gran multitud en el cielo. Nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Vemos nosotros que de repente el cielo se llena, y cuando dice
no se puede contar, estamos hablando de millones de seres humanos. Es la única parte en el Apocalipsis donde de repente aparece en el cielo de todas las naciones, de todas las tribus y de todas las lenguas. La única explicación es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces el arrebatamiento de la iglesia no son 7 años antes, sino que son 3 años y medio de tribulación, la gran tribulación que va a ser acortada y después la ira de Dios. ¿Cuándo es el rapto de la iglesia de acuerdo al Apocalipsis? Entre el 6º y el 7º sello. Y a todo esto lo estudiamos con mucho detenimiento. La iglesia atravesará la tribulación y la gran tribulación. ¿A quién perseguirá y a quién matará el anticristo? A los cristianos. No a los judíos, a los cristianos, y después seguirá con los judíos. Y cuando venga la ira de Dios, que comienza con las últimas trompetas, ahí es cuando la iglesia es sacada, y en el momento de que la iglesia es sacada, en ese mismo día se descarga la ira de Dios. La Biblia nos promete ser libres de la ira, nunca nos dice ser libres de la tribulación. Nos promete en Romanos 5, nos promete en Primera de Tesalonicenses 5 ser libres de la ira de Dios. Y la ira de Dios no son los 7 años de tribulación, son 3 años y medio de tribulación. La gran tribulación es otro periodo, y otro periodo es la ira de Dios. Y hemos aprendido, ¿verdad?, desgraciadamente, que antes de los 7 años se enseña, nos vamos toda la iglesia, y no va a haber ningún cristiano ya durante la tribulación ni la gran tribulación. Esto ya carece de peso teológico, escatológicamente. Y bueno, ya no vamos a entrar en materia, ya todo eso lo estudiamos. El que lo quiera ver con detenimiento, consigue el capítulo 7 del Apocalipsis. Y dice aquí en el versículo 13, entonces uno de los ancianos, esto lo remata y confirma esta verdad, habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido ¿de dónde? Ahí está. Ahí está. Han salido los millones de personas que de repente se encuentran en el cielo, han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven. Llegando al cielo comienza nuestro servicio, día y noche. ¿En dónde? Ahí hay un templo allá arriba en el cielo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y lo que nos interesa son estos 2 versículos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará. Los guiará a fuentes de aguas de vida y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Lo que nos va a pasar en el momento de nuestra muerte es un adelanto de los nuevos cielos y la nueva tierra, donde todos los que habitan podrán experimentar las mismas bendiciones que nosotros comenzaremos a experimentar desde el momento de tu muerte y de mi muerte. Al morir, el cristiano jamás vuelve a llorar, jamás vuelve: ay, mi abuelita se quedó allá abajo en la tierra en la gran tribulación, y ay, mi Fido, mi perro, ya no lo voy a volver a ver. Nada de estas cosas. Ya cuando nosotros estemos en el cielo, ¿verdad?, entraremos en un estado de reposo, de tranquilidad. Hasta vamos a extrañar la tribulación. Vamos a extrañar que todo esté tan tranquilo, ¿verdad? Pero sin embargo hay cosas insospechadas que Dios tiene reservadas para todos aquellos que le aman. Oremos.